Bueno, seguimos compartiendo esta edición internacional del Glóbulo Magazine a través de la señal de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana y también Euroasia Galáctica Mundial en forma simultánea. Vamos a darle ya mismo rapidito la bienvenida a un querido amigo, un gran comunicador social, periodista. Me refiero al estimado Diego Laje. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo va eso? Muy bien, un gustazo acompañarte, Pedro, por Igualmente, Diego. supuesto. ¿Cómo va la Un vida? gustazo estar con vos y con tu audiencia. Igualmente, la verdad que es un gustazo. Hacía bastante tiempo que no hablábamos, así que digo, bueno, ya es hora Me de que lo tenías abandonado, molestemos. me tenías Y abandonado. no, es que vos viajás, Solo trabajás afané y mucho. descangallado. Sos un gran trabajador, tenés muchas actividades y bueno, a veces es Sí, difícil engancharte también, ¿no? Así que, bueno, sí, gracias por sí, sí. estar compartiendo estos minutos con nosotros. Contanos un poquito por dónde andás, si se puede saber, ¿no? Sí, sí, estoy en Washington en este Ujú. momento. Como te dije, estoy entre gestiones, entrevistas y tareas, entonces me tomé un minuto para conversar con vos. Tengo días súper intensos Ujú. acá, donde estoy cubriendo esencialmente Estados Unidos para La Nación. Bien. Ujú. Y también trabajo en un medio local donde cubro el Pentágono, Sí. Ujú. y mucho del quehacer de defensa. Así que Ajá. estoy, por supuesto, la guerra de Ucrania, Es el fundamental, apoyo ¿no? estadounidense a la guerra de Ucrania, las gestiones, etcétera, es algo que Ujú. estoy mirando el minuto a minuto, eso te diría. Bien, bien. ¿Cómo está aconteciendo esta visita? ¿Qué estás visualizando con la visita del mandatario francés justamente a Estados Unidos? Este diálogo que ha mantenido con el mandatario del país del norte. ¿Cómo ha dejado un poco este contacto con justamente en relación a lo que está pasando con justamente este conflicto entre Rusia y Ucrania, digo? Bueno, hay como muchas aristas para analizar. Primero vamos a lo grande, que es el Ujú. conflicto Rusia-Ucrania. Ajá. El conflicto Rusia-Ucrania se da en términos, me parece, de un momento histórico complicado, porque estamos viendo un cambio de paradigma importante Ajá. en, en- en el mundo, en el equilibrio de poder. Sí. Eh, y ahí es donde a veces uno se pone a analizar la postura de ciertos mandatarios, particularmente latinoamericanos, y dice, no, 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 no están entendiendo Ujú. que todo cambió y Sí. siguen funcionando bajo las mismas reglas. Ajá. Eh, y ese es el daño Ajá. que, que mucha diplomacia latinoamericana está autoinfligiéndose. Ajá. Eh, y te digo una cosa clarísima, hoy entró un proyecto de resolución que no va a tener demasiadas consecuencias prácticas para América Latina, pero que sí te muestra dónde están pensando los estadounidenses. Hoy entra un proyecto de resolución a la Cámara Baja Sí. estadounidense Ujú. preguntando esencialmente al secretario de Estado Blinken, o sea, al ministro de Relaciones Exteriores, exactamente qué está haciendo Rusia en América Latina, Ujú. cuáles son las actividades, quiénes son los aliados. Sí. No va a generar nada eso concretamente, no va a haber sanciones para los latinoamericanos que Ajá. tengan buenas relaciones con Rusia. Por Sí. supuesto que no. Ujú. No quiero decir eso, simplemente mucha gente del establishment político estadounidense se está preguntando y está interpelando a los latinoamericanos con la frase, ¿de qué lado estás? Porque en Ajá. el medio no puedes estar. Ajá. Te hago, Eh, te hago una sí, preguntita. Está ingresando un sonido, no sé si es música, porque por ahí está sí, habilitada. creo que me debe estar entrando un Ajá. sonido ambiental fuerte. Sí, por eso. Traté de Bueno, buscar el mejor lugar está con bien. Ah, bueno, conectividad. está bien, está Bien. bueno. Para que la gente sepa, es una musiquita de fondo que no es un problema técnico, sino es algo que se da justamente en esta comunicación. Digo, vos hacías referencia justamente a este, digamos, temita que puede preocupar a algún sector de la comunidad internacional y específicamente al área latinoamericana. ¿No incide eso, las tratativas que está realizando, por ejemplo, los países del Mercosur, viste que este conflicto que ha surgido
en los últimos días se ha profundizado esta tensión, la tensión que hay justamente entre Brasil, Argentina, Paraguay con Paraguay y Uruguay. Uruguay, que realmente está generando también un poquito de ruido. ¿Cómo lo están visualizando allí en los Estados Unidos esto que está aconteciendo justamente en el Cono Sur? Se mira completamente como con el prisma político, no Ajá, se está mirando la cuestión económica. La ajá, cuestión económica en este momento es que lo que hay que entender es cómo empecé. sí, Todo lo económico, que fue la clave diplomática de los últimos 30 años, ajá, hoy hay que tirarlo a la basura. mira vos. No anda No más. funciona Ahora más, todo es claro. político. Y sí, Que claro. Uruguay vaya a negociar con los socios estadounidenses en el Pacífico Mm, es bueno ajá, desde acá. claro. Y Ujú, que el Mercosur no se lo permita es malo claro. desde acá. Ajá, ¿Por qué? Porque el Mercosur tendrá que estar negociando con los socios estadounidenses en el Pacífico, ujú, no Uruguay. claro. Uruguay no tiene que ser la conciencia Ahí está. de un conjunto de países que deberían haber optado por la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Es así de obvio como se está Claro. leyendo esto. Ajá, No tiene segundas intenciones, derivadas secundarias, ujú, la cuarta pata, la octava pata del gato de la quinta pata de la quinta derivada. Esto es muy simple. O estás acá o estás allá. O lógico. estás con nosotros o Ujú, no estás. Y no cabe la neutralidad o la simpleza de lo que era la época de la guerra contra el terror de Estados Unidos. ajá, Que era obvio que no se podía claro. estar con los Sí. fundamentalistas. Era obvio que no se Ujú. podía estar. Es Ahora, otra historia totalmente diferente. Estos cambios que se han dado y que ha despertado de alguna manera a un mandatario joven como lo es Lacalle Pou, que ha olfateado que era necesario abrir justamente esa alternativa de negociación, ya que había un debilitamiento y no era operativo el tema del Mercosur de alguna manera, ¿no? tal cual, es que el Mercosur siempre gravitó entre una pragmática alianza económica Ajá, para el beneficio de los socios sí, y ese proyecto de política antiimperialista, vetusta, con ideas que datan de 1930, ajá, que se aplicaron en 1950 y que fracasaron en 1970, ¿no? sí, Entonces, en el momento en el que no entendemos el Mercosur como lo entiende la calle Pou, ujú, estás cometiendo un error de juzgar y de posicionarte según una forma de pensar la política y las relaciones internacionales que no sirve, no, ya no es ni siquiera claro, vieja, y no sí. sirve. Ujú. Estás, Está fuera de, está estás, de tiempo, ¿no? Realmente es un poco así la cosa. estás en Venus opinando sobre Claro. Marte. Ujú. Entonces, ¿de qué te sirve estar en Venus opinando sobre Marte? ¿Qué bien le haces a tus pueblos desde Venus opinando sobre Marte? Si desde Venus no ves Marte, Ujú. por eso opinan, porque Sí, ni siquiera es la verdad. ven, Ujú, ni siquiera la están viendo. ujú, Entonces, uno como periodista tiene el deber de seguir insistiendo con estos puntos. El claro, mundo cambió en enero de 2022 como no había cambiado nunca, claro. enero, febrero y Y bueno, sí, después en marzo, por supuesto, claro, pero como no había cambiado en los últimos 30 ahí años. está. Y todo el mundo Ujú, sigue revoleando el dedito con la cantileja de claro. que vamos, de que Moscú. Primero vamos a aclarar una cosa. A ver, Moscú es una potencia regional y sí, totalmente, claro. de Ujú, poca relevancia ujú, a nivel mundial. Es un problema europeo molesto, recontra molesto, ujú, ¿sí? Pero no es un problema mundial. O sea, que los mandatarios latinoamericanos, y acá estoy hablando de Bolsonaro y Fernández, no solo sí, estoy hablando de Fernández, ujú, vayan a tener conversaciones con Vladimir, con una potencia regional de segunda categoría, tiene que ser encapsulado, comprendido y contextualizado que tu país está yendo a hablar con una potencia de segundo calibre. ajá, Y si eso no lo entienden, los remito a leer todos los papers que la Casa Blanca, sin falta, viene publicando hace 3 meses, sí, ujú, y lo que vienen diciendo en on the record. ujú, Rusia es un problema,
súper antipático, no tienen capacidad de ganar una guerra, ni siquiera con Ucrania. Ujú. O sea, Temita, ¿no? Ujú. es duro de Sí. entender Ujú. esto, Pero es parte de la ¿no? realidad que se está viviendo, ¿no? O sea, esta, digamos, distorsión que hay de cierta información que circula de una manera rara, sabemos que hay cosas encubiertas detrás de ello, a pesar de el acoplamiento que tiene China por los negociados con Rusia y que evidentemente genera cierta expectativa y mucha tensión en Europa y evidentemente este diálogo que habré establecido en las últimas horas el presidente francés con Joe Biden demuestra que hay un interés de rearmarse nuevamente, ¿no? Reformular ciertas normativas que en el continente europeo y a través de la OTAN estaban también ahí un poco dependiendo de ciertas situaciones puntuales en este conflicto que se está dando entre Ucrania y la propia Rusia, ¿no? Tal cual, Pedro, le pegaste al centro a como 5 clavos Te en agradezco. en tu intervención. Primero, la OTAN volvió. Claro, La OTAN está. volvió Sí. y además ahora la OTAN tiene del otro lado una Rusia disminuida, con lo cual es más OTAN que nunca. O sea, Finlandia, parte de la OTAN, Sí. era inimaginable en la etapa anterior de la OTAN. Y ahora Finlandia se pasea por la OTAN como perico por su casa. Primer punto, para tener Sí. en cuenta. Segundo, acaban de hablar en el seno de la OTAN, en casi on the record, sobre el acceso de Ucrania. Sí. Ujú. O sea, o sea, le están diciendo a Zelensky en este momento, mira, terminemos con el entuerto este, con el molesto este que tenés al este, Sí. Ujú. el pelado molesto este, porque ya ni siquiera lo llaman por el nombre, es un pelado molesto, Putin. Eh, y terminemos con esto y metete en la OTAN, porque estos tipos no tienen la capacidad de hacer nada, y eso es lo que Rusia está demostrando en Ucrania. Eh, Tuvo que relegar en los últimos días las posiciones al este del Dnipro. O sea, los tipos estaban, para que te des una idea, al oeste del Dnipro, en el sur, ¿sí? sí. Ujú. Retrocedieron, cedieron ese territorio, dejando el río como frontera natural. Y lo que inteligencia internacional, lo que todos los departamentos de inteligencia respetables están reportando es, no, 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 retrocedieron todo hasta Crimea, A la pucha. entregaron toda la provincia o el oblast de Kherson enterito, sin combate, O sea que la sin resistencia ahí fue combate. bastante fuerte por lo que se ha visto y evidentemente ellos están tratando luego de ese repliegue inicial de ver cómo recomponen sus fuerzas para de alguna manera Para no perder rearmarse y no Crimea, perder para que no se los Crimea, lleven claro. puestos. Ajá, claro. O Ahora, sea, es llamativo recordar, y voy a esto, hacer ¿no? acá, perdóname, te Sí. interrumpo porque tengo que ser intelectualmente honesto A con ver, un punto fundamental. sí, a ver. Cuando yo reportaba el inicio de la guerra en la nación, Ujú. yo decía, Ucrania, Rusia se come a Ucrania en 10 minutos. No lo decía Claro. así, por supuesto. Demostraba los datos, Sí, sí. realmente demostraba los datos que tenía y con los datos que tenía y los presentes históricos que tenía, la verdad, Ujú. Ucrania no tenía esperanzas y yo lo reportaba parado en ese lugar. Claro. ¿Cómo me equivoqué? Mira vos. ¿Cómo me equivoqué? Hay que ser Está honesto y tenés que bueno, por decir eso y pedir disculpas. te agradezco esta sinceridad que vos tenés, porque no todos los periodistas plantean este tipo de cosas. Y vos que estuviste trabajando en un diario de la importancia del diario La Nación en la Argentina, convalida justamente tu calidad profesional, demostrando de que a veces uno puede tener una visión que no puede ser justamente la ideal, la acertada, o sea, porque se dan estas movidas también que Tal operacionalmente cual. uno desconoce esa situación y los temas que se cocinan debajo de la mesa, como quien dice, ¿no? No, pero Pedro, no te olvides, yo los vi pelear a los ucranianos. Yo estaba parado en Sí, Donetsk mientras una bandita de rebeldes los bombardeaban por arriba del cabeza claro, en 2014. O sí, sea, yo los vi pelear a los claro. ucranianos. Y yo dije, estos tipos no aguantan 10 minutos Claro, de presión se la real. juegan con todo. Cuando van al frente, ¿no? Eso quedó Y claro. me equivoqué, Pedro, me equivoqué. Me Ujú. equivoqué y ahora los ucranianos se están poniendo a los rusos a bailar. eh, Estados Unidos y todas las potencias occidentales dejaron muy claro, ningún tipo de artefacto nuclear debe ser detonado en territorio ucraniano, Sí, porque si no, liberamos las ventas de todo el armamento que no estamos
vendiendo en este momento, Claro, porque se está vendiendo buen armamento, pero del bueno a la clase B claro. en este momento a Ucrania. Este es Ujú. un dato que la gente se Interesante, olvida, ¿eh? sí, ujú, claro. O Eh, sea, de los HIMARS, las coheteras, con las que están causando estragos en Rusia, sí, le ujú, venden los cohetes clase B, no los ujú, cohetes clase A. Los cohetes claro, clase A obliteran el sur de Rusia. claro. Entonces, los aliados de la OTAN le están diciendo, mira, no te hagas ningún chistecito, Ujú, Vladimir, ujú, con las cabezas nucleares, ni sí, siquiera las de baja intensidad, esas que en 24 horas, 48 horas no queda nube radioactiva, nada, viste, ujú, las bombas neutrónicas sí, sí, que son, digamos, menos destructivas, ujú, no te manden ningún chistecito de esos porque nosotros abrimos la claro. canilla Y y listo, claro. Se vos pudre todo perdés ahí, ¿no? toda Sí, claro. capacidad Mm, de conducir un ujú, combate. ajá. Entonces, eso es esencialmente lo que está pasando. Es Y importante esto que vos decís, estimado Diego, porque realmente de alguna manera demuestra que hubo cierta coordinación de la OTAN y de los países europeos que a pesar de estar hackeado, porque realmente le pegaron un golpe duro con el sí, suministro sí, justamente de del energía. combustible, de la energía que la están padeciendo, pero de alguna manera esto llevó a que el Kremlin empiece a tomar conciencia de que la cosa no iba a ser tan fácil como ellos la creían, ¿no? Y es que primero nunca se encontraron, la guerra se ganó, entre comillas, estratégicamente la primera semana. Ajá. Si tuviera que reducirte todo al mayor error de Vladimir Putin, fue que al aeropuerto en las afueras de Kiev, cuyo nombre no recuerdo en este momento, se me escapó, Ujú. era una base aérea, el equivalente a la base de aérea de Morón, Sí. como si fueran a invadir Buenos Aires, Sí, ¿viste? sí. El Ujú. aeropuerto militar por excelencia de las afueras de la capital. Ajá. Tiraron de paracaidistas una unidad que en el fondo era más parecida a nuestra gendarmería que a nuestro ejército. Ajá. Lo que nunca esperaron era que cuando los chicos rusos tocaron tierra, los estaban esperando los Sí, mejores comandos claro. ucranianos. Ujú. Perdieron la posición de avanzada, perdieron el puente aéreo para entrar en Kiev rápidamente Ajá. en esa primera semana de combate donde las fuerzas, eran una policía militarizada rusa, eh, combatió gallardamente, pero por supuesto eh, contra los Spetsnaz Claro. No hubo ucranianos caso, lo superaron, ¿no? fuertemente ataviados, Ujú. no tenían ninguna esperanza, Sí. así que a pesar de una resistencia gallarda que hicieron varios días sosteniendo el aeropuerto y esperando refuerzos, como no se pudo asegurar el perímetro, se cayó la carta más importante que tenían Ujú. para terminar la guerra rápido. Sí. Los ucranianos combatieron, ahí estaban sin aliados, sin armas, sin Solos, nada, claro, estaban solos, es así. Ujú. estaban solos Planteaba y Zelensky en ese solos. momento eso, decía de que estaba realmente combatiendo solo contra un enemigo poderoso, ¿no? Este, Sí, y que cometió un error que justo en la punta de la punta de la punta de la lanza, ujú. policías en lugar de comachos. Ajá. Bueno, eso pasó. Claro. Subestimaron al Esto, enemigo, y sí, ahí como está. sucede siempre cuando hay este tipo de cosas. Ujú. Eso, Y Diego, mandaron policía, que peleó gallardamente, pero eran mira policías. vos. Qué bárbaro. Increíble, ¿no? Estas cosas que la gente desconoce, ¿no? Esto que vos estás comentando es muy interesante, porque son temas realmente que no nos llegó a conocimiento de la comunidad internacional. También demostró esa gallardía que metieron los ucranianos, que estaban, como te contaba, solos, que recién después de mucho tiempo de iniciado este conflicto, los europeos empezaron a tomar conciencia, ¿no? Sí, sí, hubo un detalle, y te diría, el detalle que me llevó a mí a errar Ujú. en mi análisis al principio de esta guerra, es que entre 2015 y 2022, Sí. lo que sucedió fue que distintos ejércitos de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña, no proveyeron demasiadas armas, sobre todo porque el arsenal ucraniano era un Claro. arsenal soviético y no era compatible, Ujú. pero sí proveyeron entrenamiento. Lo que le cambiaron fue la filosofía de guerra. Ajá. O sea que la filosofía OTAN
de combate hoy por hoy es más parecida a la israelí histórica, Sí, sí. que a la filosofía rusa o Claro. argentina de estos Tal días. cual. ¿Qué quiero Exacto. decir? Las decisiones de campo la toma la que está en el que está en el campo. Entonces, a veces las decisiones importantes se toman a nivel suboficial, de suboficial inferior o de oficial de bajo rango, Claro. teniente, a lo sumo Que son capitán, los que están ahí en el lugar de combate, los que están que visualizando la están realidad que ahí. pasa, claro, van moviéndose y observando y acomodando sus estructuras de acuerdo a lo que está aconteciendo, ¿no? El ejército israelí pelea así. Al Claro. final, la Ujú, histórica acción de Barak a ujú. cargo de una sección de tanques en la guerra contra Egipto fue lo que cambió todo, pero fue Exactamente. Barak, Ehud Barak, quien finalmente llegó a ser primer ministro israelí. Pero en Ujú. ese momento era un jovencísimo comandante de Sí. tanques. Ujú. Era un chico de 22 Increíble. que cambió el destino del mundo Ujú. con una acción táctica que no me voy a meter a recordarla No, porque no, no pero tiene que fue simplemente fundamental para lo resolver que esa situación, claro. Claro, Ujú. el curso de la historia mundial lo cambió un pibe de 22 con 4 Increíble, qué tanques. increíble. Bueno, Eh, y esa filosofía lo vieron, el ujú, mundo vio lo que pasó, sí, y ya no se comanda desde arriba, se comanda desde abajo. exacto. Vos Y sabés el que ejército yo hablé ucraniano, con un tanquista israelí en ese momento, es un hombre que todavía está en vida, mira, es un argentino israelí que se fue, emigró hace muchísimos años, después volvió a la Argentina, ahora vive en Europa, es un empresario él, bastante conocido, y me contaba justamente en algún momento parte de las estrategias que habían utilizado los tanquistas israelí, ¿no? Con tan poca experiencia siendo tan jóvenes, esto que vos decís es real, porque da la casualidad que yo pude hablar justamente con él en varias oportunidades y me comentaba eso, ¿no? Cómo hubo una decisión puntual también del gobierno central de Israel de dejar liberados para que la gente que estaba en el campo de acción vean cómo iban reacomodando las estrategias de avance en un momento realmente exacto. importante y fundamental, ¿no? Para definir lo que era justamente una invasión determinada que había que hacerla sí o sí, que no les quedaba otra alternativa, ¿no? Es que además parte de la base de que, y esto es aplicable, esta lección es aplicable para la empresa, para el kiosco, para la Para radio, todo, para lo que sea, exacto. y es Y sí. confiar en la gente que tenés. Ujú, Los tipos saben hacer su laburo. Si ujú. sos tanquista, sabes hacer tu laburo mejor que el tipo que está en Tel Así Aviv es, mirando el tablero. Si sos totalmente. kiosquero, sabes qué chicles se están vendiendo más, Ujú, porque habla con la gente. Entonces, lo mismo es OTAN ahora. OTAN ahora te decide, el sargento alemán tiene más poder de decisión táctico en el terreno que el teniente coronel y seguro. alemán. Ujú, claro. Esto se lo pasaron a los ucranianos. Ujú, Y este es el cambio filosófico que valió mucho más que cualquier cambio de ujú, arma, de misil, de la exacto. bombita con el GPS, con la raíz cuadrada Ujú, de E a la 3 y sí, equivalente, no importa. sí, sí. Esto fue lo que Claro. realmente cambió todo. Utilizar el Porque bisturí, mientras, utilizar ese bisturí guerrero donde hay que utilizarlo, ¿no? Esa estrategia tal cual, como para tratar de rearmar justamente un equipo, un batallón o digamos un sistema de combate que esté adecuado y adaptado a los tiempos que corren. Eso le sirvió muchísimo, evidentemente, al ejército ucraniano, pero sí, también convengamos de que la presión tremenda que tuvo inicialmente este conflicto generó una movida zonal con participación de otros actores como son específicamente China, que se ha plegado y sí, que ha instrumentado también una acción tal vez para aprovechar el momento, ¿no? Un momento comercial de debilitamiento justamente de Europa para ver cómo negociaba con Rusia y también genera esta falta de provisión de un combustible elemental, ¿no? Para sí, generar la energía de los países. ¿Cómo se readapta esto
en estos tiempos realmente donde va a haber seguramente un reacomodamiento, porque evidentemente el Kremlin se dio cuenta que hay algunas cuestiones de que no la van a poder resolver. Esto va a permitir habilitar otra vez justamente la provisión de combustible, porque evidentemente a Rusia no le queda otra alternativa. ¿Qué va a hacer con ese excedente? ¿No? ¿A quién se lo va a vender? Por ahí puede comprar algo China, India, y después ¿qué pasa con el resto? Bueno, China le puede comprar todo, Ujú. primero. Ese es el primer dato que tenemos que tener en cuenta. Si Sí, vos tenés 10, China te compra 10 de sí. combustible. Si vos tenés 80, China te cobra 80 de Claro. combustible. O Pero hay sea, que ver cuánto le va a China pagar te lleva también. todo. Hay que ver cuánto le va a pagar, cómo va Pero, a claro, readaptarse exacto. el tema económico Cuando ahí, ¿no? el gran bloqueo de petróleo iraní, Ajá. hace 10, 15 años, eh, China estaba comprando crudo iraní a lo Sí. pavote, 30% más barato. Ujú. Entonces, súper negocio para China, recontra. De vuelta, vos estás tocando un montón de temas que son súper interesantes. Yo te lo traería a Argentina. Ujú. Este era el momento de vaca muerta. Claro. Este era el momento, este era el momento para que Vaca La Muerta oportunidad, ¿no? explote por Para que los resurja. aires. Ajá. De que entre Neuquén, Mendoza y alguna otra localidad más Puedan conformar, hagamos un Dubái ahí está, sudamericano. claro. Qué bueno esto. Y sabes Justamente te qué, la quería llevar estamos a viendo por eso. TV, Pedro. Claro. Qué Estamos viendo el triste. Mundial Claro. porque es lo menos triste que tenemos para ver. Ahora, qué falta de visión que han tenido los gobernantes de la Argentina, los funcionarios que fueron justamente a intentar negociar algo que les salió por la culata, por la inoperatividad que tienen, por la falta de conocimiento, ¿no? No fueron con una estrategia de plantear No fueron, algo que sea viable y que le permita el crecimiento y el desarrollo de una manera más rápida, ¿no? Fíjate lo que Pedro, pasa cuando hay gobiernos que no están a las alturas de las circunstancias, ¿no? Sin embargo, te voy a hay dar un otras dato. opciones que Sí, se han sí, sí, sí. dado de otra manera. Te interrumpo, querido Sí, Pedro, porque hay sí. un dato que en Argentina A pasó ver, desapercibido, le pasó por arriba, a 3.000 metros por arriba de la cabeza de a todos. ver. Esta semana los, y abro comillas, Sí, mapuches, cierro sí, comillas, hicieron una serie de sí. piquetes Bloquearon. Ujú. eh, en Sí, Añelo, Vaca Muerta, qué exacto. sé En yo. todos los alrededores, junto también con los pobladores que vos fíjate, curiosamente en esa riqueza que hay, no tienen el agua necesaria los pobladores, los vecinos. O sea, hubo un No, 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 piquete no de voy los a vecinos discutir y otro, la sí, veracidad del reclamo, ¿eh? sí, Yo no digo que no sea un reclamo real. sí, sí, Yo veo que el fracking, mira, hay una razón por la que varios países del mundo dejaron de comprar peras y manzanas del Alto Valle, sí, justo donde está Vaca Muerta. O sea, hay una razón. claro, No, no, yo no voy a discutir eso. Ahora, lo que sí te voy a contar es una cosa. Fue titular tope de agenda de la BBC Internacional este piquete. ujú, No sé si entendés dónde el mundo está parado y respecto de sí, Vaca Muerta, y ujú, los argentinos están, ay no, porque viene el mapuche, se va el mapuche. qué bárbaro. Entonces, loco, si Sí, vos estás hablando de instalar un Dubai en el medio de Neuquén, claro. ¿Qué estás ¿no esperando? podés convencer al señor mapuche de que con X cantidad de plata, mira, vamos a solucionar un montón de problemas de salud, Sí, de educación, de pobreza? Eh, no puede un funcionario de primer nivel del país, en vez de estar preocupado por cuestiones secundarias, ¿viste? Que si la Corte Suprema, que si el Congreso, Consejo de la Magistratura, que si esto, que lo otro, no puede estar agarrar, decir, bueno, a ver, sindicato petrolero, venga, siéntense, claro. representantes de las Dialoguemos, comunidades claro, a ver cómo mapuches, resolvemos eh, el tema, ¿no? Claro, resolvamos esto está, porque ahí está. estamos hablando de que terminamos duplicando el PBI de la República Exactamente. Argentina. No estamos hablando De de pavadas, que de si me tonterías, caes ¿no? bien o Sí. me caes mal. Digamos, las cosas importantes nunca se discuten en Argentina porque, parafraseando a muchos frasistas de Sí. la República Argentina, creo que la guerra de Ucrania nos demuestra que una vez más los políticos argentinos no se pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Totalmente. Da mucha tristeza. Son aquellos que pensamos o que tenemos
un mínimo de de esa visión futurista para generar un desarrollo, más que nada comprometiendo a las nuevas generaciones para darle cierta expectativa y generarle una oportunidad laboral, no lo aprovechan, la desaprovechan. Y eso que estuvieron, ¿viste? Hicieron tratativas, conversaciones, pero a nadie se les ocurre No, algo que sea coherente en este país. Podemos ser tan decadentes y bancar a funcionarios y a representantes políticos que son totalmente impresentables, inoperantes, ¿no? Eso es Pedro, lo complejo que estamos teniendo, que uno no termina de entender por qué hacen estas cosas, ¿no? Pedro, Mm, dos cosas. mm, No te claro. puede pasar que tu principal caballito de desarrollo económico Mm, de tu país sea tope de agenda internacional de noticias. No te puede pasar, claro. no te puede No te puede, pasar, claro. no te puede Ajá, pasar. ajá. No estabas ahí si te pasó eso, primero. Y segundo, el gas se acaba, ¿eh? Esto no dura para siempre. Ujú. El gas tiene 10 años y después Vaca Muerta vuelve a ser el desierto que siempre fue. Totalmente, O claro. sea, ahora o nunca. Ujú. O aprovechás la Y oportunidad o dejás pasar esa opción que te puede permitir reflotar la economía y hacer crecer tu país en momentos realmente que lo estás necesitando, ¿no? Estás recurriendo justamente a Europa fondos se desengancha del gas internacionales. por Rusia en 10 años. Y sí. Entonces, o vos Ujú. sos el proveedor que Rusia no es, Ujú. o sabés que dejemos de contaminar la Patagonia, Exacto. hagamos un gran parque nacional, que haya pumas, Ujú. que se coman las ovejitas y que los Exactamente. pumitas les sacamos fotos, pero Claro. dejemos de hablar de vaca muerta. Y sí. Sacémosle fotitos a los pumas que son divinos, los guanaquitos los queremos a todos. Le pedimos a los mapuches con comidas y sin comidas que se pongan los atuendos Ujú. tradicionales y hagamos paquetes Y sí. turísticos y dejemos de joder. Exacto. Interesante esto, Diego. La verdad que me encantaría hablarlo. Te voy a llamar en otro momento para ampliar estas cosas, pero esta reflexión que vos has hecho me pone muy contento porque vos sabés que yo lo planteé con algunas personas, inclusive algunos dirigentes políticos, y me dijeron, como pasa habitualmente, no, esto no es factible, no es posible en la Argentina. Es factible cuando hay voluntad de hacer las cosas y de generar un progreso y de implementar un trabajo serio con gente. Oficialismo y oposición tienen Claro, que firmar un un acuerdo, documento claro, ahí integral, un está, acuerdo donde claro, dicen, mira, no vamos a acordar sobre todo. exacto, No sé si claro, estamos de acuerdo claro. que Cristina es Mm. culpable o no, Sí, pero hay no me importa, necesidades pero Vaca básicas. Muerta Ahí se está, convierte en región económica especial de la totalmente, República totalmente. Argentina, Ujú. la Claro. ponemos en un estatus Ujú. aparte, Ujú. donde vos si estás Ujú. en Añelo y tenés tu operación, nada, recursos legales hay infinitos Montones, claro. para Ujú. hacer que eso funcione y que Ajá. además todas las comunidades estén contentas y Lógico. que además la explotación se haga respetando las normas ambientales. Porque aclaremos una cosa, ¿eh? Ujú. La única empresa que no respeta las normas ambientales en Vaca Muerta es YPF, ¿eh? Por eso. Y en la Las demás las compañía cumplen estatal, todas. por eso. Por eso te digo que hay un montón de situaciones que uno no entiende por qué estos gobernantes no se asesoran adecuadamente. Está bien, no tendrán la lucidez para hacer este tipo de desarrollos, pero son profesionales, conocedores del tema político, del tema de la industrialización, del tema de la explotación de los hidrocarburos. ¿Cómo es que a ninguno se le prendió la lamparita y decir, bueno, esto tiene que ser por aquí? Presidente, vicepresidenta, oposición, venga, mire, pasa esto. ¿Cómo hacemos para conformar un campo de acción en conjunto que le dé dividendos a la Argentina en tiempos razonables? No estar pidiendo limosnas como salió el ministro actual de Economía, Sergio Masi, como lo intentó hacer el anterior y lo boicotearon ellos mismos. Vos fíjate que es una paradoja lo que sucede en la Argentina, ¿no? El desaprovechamiento de las oportunidades. Un tema realmente que es... En este momento tenemos una misión con el viceministro de Economía aquí en Sí, Washington, está acá el sí. tipo, ¿eh? Ajá. Rubinstein Junto está con todo un ahí. equipo Sí. técnico, Uh-huh. pidiendo la liberación de guita del FMI para que le Mira. paguemos al FMI. Eh, Entre tanto, el presidente esta semana se arrodilla ante lo que podríamos llamar el imperio más violador de derechos humanos, que es China, Uh-huh. para ver si nos prestan 5.000 millones de dólares Claro, que serían para comprar cosas chinas claro. Una locura. únicamente, Sí. Uh-huh. nos lo prestarían en yuanes, y después nos vienen en el caso chino, nos vienen a revolear el índice y explicarnos derechos humanos Una y locura. cuestiones de género. Claro. Me está jodiendo. En Está un todo país trastocado. donde
están llevando a cabo el genocidio más importante que identificó la ONU en nuestro tiempo. O sea, se sientan a negociar con Videla y Galtieri Claro. de esta década Es tremendo, para pedirle guita y después me vienen a explicar a mí de derechos humanos. Claro, es una ¿En vergüenza. serio? La verdad ¿En que serio? es patético lo que pasa en Argentina. Por eso yo digo que nos hemos transformado en una Argenlandia manejada por piratas y delincuentes que hacen todo al revés de lo que tendrían que hacer. No hace falta ser gran experto, ¿no? Sencillamente No, no, actuar con es que, criterio y Pedro, con razonabilidad. lo que falta es que saquen la calcomanía, los argentinos somos derechos humanos. Es Claro. lo único que falta. ¿Te acuerdas la campaña del Sí, señor. 81, Sí. al final de la Ujú. dictadura? Los argentinos somos derechos Patético, humanos, que claro. la hacía la dictadura para Claro. explicar que habían respetado los derechos humanos después Y de bueno, pasar por las armas a infinitos argentinos. tristemente Bueno, están hagamos la asesorados por los calcomanía. mismos. Claro. Hagamos la calcomanía, los Mm, argentinos somos derechos humanos, es mm, lo mismo. mm. Nos estamos arrodillando ante las dictaduras del mundo. Claro. Somos aliados de Irán. Irán, que nos debe más de 85 vidas argentinas. Nos las Se debe. olvidaron de los Me debe a atentados, ¿viste? mí más Claro. de 85 compatriotas, Irán. Ujú. Y Y vamos bueno, a arrodillarnos ante una dictadura sanguinaria pero que no aparte tenés respeta la otra más mínima cosa, cuestión de género, el más claro, mínimo derecho humano, la tal cual. existencia pacífica de Israel. Realmente a veces me da Da vergüenza pena, decir que sí, pasaporte lleno. es muy penoso. Aparte tenés el otro gran drama, ¿no? La usurpación en los mares territoriales de la Argentina, donde te roban toda la riqueza hictícola y vos los estás aplaudiendo. El gobierno de la coalición ha hecho eso, ¿no? Avalar el robo permanente a pesar de todas las otras cosas que surgen ahí en los alrededores del circuito de estas negociaciones que son inentendibles, ¿no? Pero bueno, falta concientización ciudadana, que es lo que venimos diciendo también, que la gente empiece a escuchar y ver otros medios de comunicación que les vayan dando la información adecuada para darse cuenta en lo que hemos caído, estimado Diego, ¿no? Absolutamente. La verdad que siempre hablan de falta de presupuesto. La verdad que controlar el mar austral argentino se hace con drones hoy en día. Exacto. Fíjate Se que hace lo con pudo lograr drones. Chile, lo logró Ecuador. La Argentina, que tiene un territorio 10 veces más grande, no tiene ganas de hacerlo. Como pasa con la cuestión de la problemática de la inseguridad, que dicen que no lo pueden hacer. No lo quieren hacer, miran para otro No costado. lo quieren Entonces, hacer, estamos en Pedro. una vergüenza Pedro, constante. una cosa lamentable, pero una cosa lamentable que yo denuncié en Twitter hace un año. Ujú. La Armada sacaba en redes sociales que tenía las lanchas patrulleras francesas, Sí. las nuevas, Ajá. las últimas que compró, que las tenía de patrulla y ponía videos en las cuentas de Twitter, estamos patrullando, estamos Sí, patrullando. Yo camino por el alambrado de la base naval de Mar del Plata, sí. le saqué fotos a Estaban ahí, todas. ¿no? Estaban paradas Estaban ahí. Sí, ancladas sí. en Mar del Sí, Plata. sí. Oye, ¿no Claro. pueden manejar una cuenta de Twitter estos incapaces Son que inoperantes. tenemos Ujú. al mando de nuestras Fuerzas Claro. Armadas, Ujú. al mando de gente profesionales de la defensa que lo único que quieren es cumplir con su deber Claro. y ni siquiera pueden manejar la cuenta de Twitter decentemente? Es una vergüenza. La verdad que Al da menos, ¿sabes qué? Sacala a pena, dar sí. vueltas en el Claro. Atlántico, Y sí, enfrente de Mar del Plata, que no claro. esté atracada Exacto. sobre la avenida costera de Mar del Plata, al lado de Claro. Playa Grande, Sí, loco. sí, sí, sí. La ve todo el mundo. Claro. Es muy lamentable. Lo que pasa, la Sí, decadencia que tiene la Argentina por esta inmoralidad de la dirigencia política, de estos manipuladores, estos piratas, embaucadores que hemos tenido y que hemos permitido que estén donde están, es producto también de la inconsciencia y de la falta de responsabilidad de los argentinos. Estamos todos ahora distraídos con el tema del fútbol, mientras siguen pasando cosas muy graves y la gente sí. parece que sigue en la pavada, ¿no? Es la que tenemos. Es muy cansador esto, pero a veces tenemos que recordárselo, plantearlo para que la sociedad entienda que esto hay que cambiarlo urgentemente. Digo, te mando un gigante abrazo. Gracias como siempre y Fuerte abrazo, estaremos Pedro. Gustazo hablando en acompañar. cualquier momento. Gracias. Ustedes lo escuchaban, ¿no? Al querido Diego Laje, un periodista realmente de raza, como digo yo, uno de los tantos periodistas que realmente que no son reconocidos como deberían serlo. Planteamos estas cosas como para que la sociedad entienda y comprenda lo que nos está pasando, ¿no? Este deterioro del cual hablamos constantemente y que uno ya está hinchado las guindas, francamente. A mí me cansa esto, no crean que me agrada hacer este planteo, porque es bastante saturante este tipo de situaciones. Uno lo hace
no porque estamos ensobrados como sucede con gran parte de los comunicadores o estos garcachantas periodistas que se muestran como grandes solucionadores de los problemas, los grandes opinólogos vergonzosos que tiene la Argentina, que no tocan estos temas puntuales, que son de una gravedad de tal magnitud que no hay concientización de parte de la ciudadanía. La gran pregunta es cómo nos hemos permitido llegar a esta situación. Es lo que constantemente vuelvo a repetir y que me tiene cansado, porque se imaginarán que a mí me encantaría tocar otros temas o estar por ahí en otra posición. No de adornado porque nunca lo he aceptado, ni ensobrado porque tampoco nunca lo he aceptado como hacen la gran mayoría. Pero esta falta de respeto que tiene la propia ciudadanía argentina en cagarse en el otro, en su propio compatriota, sabiendo que está haciendo un daño tremendo. El daño que han generado los dirigentes políticos antidemocráticos, porque ellos te hablan de la Constitución Nacional, te hablan de la democracia, pero son tremendamente inmorales, son perversos. Desaprovechar las oportunidades que ha tenido la Argentina por esta manga de ladrones, de corruptos, de soberbios y de prepotentes, atropelladores que se quieren llevar a todo el mundo por delante, mientras inhabilitan la posibilidad de que el país pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda darle oportunidades a los jóvenes. Ya hicieron merda, rompieron 4 o 5 generaciones los propios argentinos por incompetentes e inoperantes. ¿Cuántas generaciones más quieren destruir? Hay que preguntarse. ¿Cuánta posibilidad productiva quieren regalar, quieren rifar para chorearse todo lo que puedan un determinado grupo o sector de poder en la Argentina? Por eso hay que decirle al pueblo, a la gente, que despierte. Terminemos con este boludismo crónico que tiene la Argentina hace décadas y que nos va metiendo cada vez en un pozo más profundo. Claramente lo que planteamos recién con Diego Laje, lo venimos hablando con Manuel Castro, con el doctor Miller, con un montón de colaboradores y columnistas de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Lo que está pasando ahora en esta cuestión del Mercosur demuestra también la pobreza intelectual y la inoperatividad que tienen los que gobiernan en los últimos tiempos, que lo único que piensan es en hacerse de la caja, chorearse todo lo que puedan, embaucar a la sociedad, mentirle, estafarla, alevosamente como lo han hecho. Y también hay otro tema ahí, la justicia sigue mirando para otro costado. Por eso está tan cuestionada la política y la justicia de la Argentina, porque de alguna manera operan en complicidad para encubrir a los delincuentes, a los piratas y a los mafiosos que llegan justamente al poder para hacer grandes negociados y dejar en la lona a la ciudadanía, como lo han hecho. Vaca Muerta es un claro ejemplo de eso. El Chocón ha sido otro de los grandes ejemplos que ha tenido la Argentina. La depredación de los mares, lo que pasa justamente en el Atlántico Sur hace décadas, también es otro claro ejemplo. Lo que pasa en Vaca Muerta. Todas estas cosas que venimos hablando y que los argentinos no le dan pelota, no cuidan su riqueza, la rifan, la regalan. ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde carajo ha quedado la celeste y blanca? Hay que preguntarse, ¿no? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.